Hace pocas horas, el Ministerio Público de Venezuela ofreció más detalles sobre el intento de magnicidio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como la toma de instalaciones militares mediante acciones desestabilizadoras impulsadas por políticos opositores ultraderechistas. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, presentó, entre otras evidencias, videos donde se observa a un individuo que manifiesta que era miembro del comando de María Corina Machado y que participó en un plan con varias fases cívico-militares en este país, en Venezuela, como medida de presión para que las instituciones del Estado venezolano se vieran coaccionadas, obligadas a desconocer los graves delitos cometidos por María Corina Machado, que la mantienen inhabilitada para ejercer cualquier cargo público y, por supuesto, mucho menos la presidencia de la República. Ante medios de difusión de mensajes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció detalles sobre un nuevo plan de desestabilización cuyo epicentro se encontraba justamente en el estado Barinas, en la zona fronteriza con Colombia. El titular del Ministerio Público, ahí en pantalla, declaró que las pruebas encontradas arrojan que este intento de agresión contra la paz y la soberanía del país involucra a civiles y militares retirados en acciones directas para generar violencia. En torno a esto, el funcionario reveló pruebas sobre el intento de perturbar el equilibrio social, iniciándolo en los fronterizos estados Barinas y Táchira, fronterizo con Colombia, por lo que se produjo la detención de Emil Brand Ulloa, Henry Alviares y Dignora Hernández. Asimismo, el funcionario expresó que él está en el deber de dar informaciones de carácter judicial para garantizar la estabilidad política y la paz ciudadanas. Pero antes de continuar profundizando en el tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla, a contextualizarla. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, el jefe del Ministerio Público de Venezuela, presentó más evidencias sobre la desestabilización al país que impulsan factores opositores de la ultraderecha apoyados y financiados por el gobierno de Estados Unidos. Ahora se pregunta uno, ¿qué hay detrás de esas acciones? Esta pregunta quizás sea de perogrullo, pero hemos colocado 4 opciones para que ustedes respondan. La primera es promover más bloqueos. La segunda, propiciar más injerencia. La tercera, provocar caos nacional. Y la cuarta, impulsar un golpe de Estado. Bueno, cualquiera de ellas o todas, pero marquen una. Después veremos las tendencias. Si no has participado aún, puedes hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas esas respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Pero por supuesto, para profundizar más en esto, está con nosotros acá en el estudio de Telesur el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Bienvenido, fiscal. Muchas gracias, ¿Cómo está usted? Guillermo, por la oportunidad de conversar con un público que tiene obviamente una capacidad de entender más estos temas en tanto el contexto, rápidamente te lo digo, no solamente es nacional, sino, como bien tú sabes, internacional. Sí, porque usted sabe muy bien, todos lo saben, que las matrices internacionales a nivel mediático crean una imagen totalmente distinta a la realidad en Venezuela, dependiendo justamente del país o del grupo fáctico que esté organizando esos mensajes. Bueno, pero fiscal, entonces ya usted escuchó lo que presentamos. Sí. A esta hora, ¿qué nuevas evidencias tenemos que puedan, digamos, complementar lo que hemos sabido? Bueno, yo diría que es la consolidación más bien de una investigación que tuvo a bien el Ministerio Público revelarlas en el pasado mes de enero. Hice 2 comparecencias para ello. Luego que se conociera la detención de un sujeto de altísima peligrosidad, el exoficial Ángelo Heredia, vinculada a acciones muy criminales, muy terribles, como por ejemplo, entre otras, el haber él intentado volar con
explosivos la sede del SEBIN en Plaza Venezuela en el año 2016. Él fue detenido, llevado a prisión en Ramo Verde. Recordemos qué época era esa tan dura, ¿no? Previa a lo que fue el intento de insurrección armada callejera del 2017, que contó con el total y pleno apoyo de la titular del Ministerio Público de la época, la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien dio la orden de no judicializar a ningún manifestante violento, criminal y asesino. Recuerda que incluso banalizó la muerte de Orlando Figuera diciendo, bueno, es que lo mataron porque él se había, parece ser, robado un celular y cargaba una franela roja. Declaraciones públicas que dio en el momento. La anterior fiscal. Sí, pero el contexto es ese, o sea, es una cadena de hechos que tiene como antecedente previo, yo lo expliqué en la rueda de prensa, lo explico hoy otra vez, en lo que fue una proclama firmada, entre otros, por María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma, que dieron ellos a conocer con el remoquete de La Salida en enero del año 2014, para decir que La Salida para supuestamente hacer un cambio de gobierno no era la vía electoral, sino la vía violenta. Y la iniciaron con acciones brutales que desencadenaron la muerte de aproximadamente más de 40 personas, 800 heridos, y que luego en una segunda fase, lo dije yo en la rueda de prensa, lo repito en tu programa, ese mismo grupo, ese mismo sector violento, extremista, que no cree en elecciones, eso es mentira, que no le importa la paz ciudadana ni la convivencia, reeditó con mayor crueldad y saña ese mismo programa de La Salida en el año 2017, con un saldo de más de 140 muertos y más de 2.000 heridos. La gran mayoría por los manifestantes violentos que usaron armas convencionales y no convencionales. Luego vino un momento terrible en medio de todo eso que te menciono, que fue la impunidad total que el Ministerio Público de la época con Luis Ortega Díaz decretó. Abril, mayo, junio, julio, fueron meses, literalmente, yo lo he calificado como un embrión de guerra civil, porque todos los días había un acto violento, una quema de un edificio, la quema de una persona, quema de policía, quema de soldados, tiroteo, hasta que llega la Asamblea Nacional Constituyente y da un corte total de lo que implicó ese momento. Me designan fiscal general de la República el 4 de agosto del año 2017 y Venezuela comienza a andar en un proceso de judicializar no solamente los delitos muy graves como estos, sino de los muy graves los menos graves y romper con esa cultura de la impunidad. Entonces fíjate, ya con todo aquello, nuevamente es interesante que veamos esto, lo que nos están viendo en este programa. En el 2018, ¿qué intentaron? Ya se olvidó eso. El intento de magnicidio con drones. El uso de 2 drones con explosivos C4 para volar una tarima presidencial. Sí, durante un acto donde de la estaba Guardia el jefe Nacional de Estado encabezando el acto y el alto mando político-militar del país. Yo fui testigo de lo que ahí ocurrió. Si esos drones chocaban con la tarima, ahí no quedaba nadie vivo. Claro. Entonces, no conforme con eso, al principio dijeron que fue un montaje. Luego, cadenas internacionales de noticias, para nada afectas al Estado venezolano, sino todo lo contrario, por lo que uno ve cada vez que sale una información de aquí, la manera como la tergiversan, han reconocido que ese atentado con drones fue efectivamente una acción de intento de magnicidio. No podían decir lo contrario. Ahora bien, pero tuvo que pasar un tiempo para que lo dijeran, ¿no? Vamos a esperar ahora lo mismo con esto. Luego vino el intento de golpe de Estado del año 2019, o es que no usaron armas, granadas, y las colocaron en el puente Altamira. Luego vino la incursión marítima tercerizada con una especie de organización mercenaria llamado Silver Corp, que dirigía Grudó. Es mentira que firmó el documento Juan Guaidó y dijo que le iba a pagar $1 millón, que luego lo demandaron en Estados Unidos por no pagar. Debe la plata. Ambos viven allá felices, Grudó y Guaidó, un exilio dorado, impunemente, a pesar de que sí llegaron a Venezuela exboinas verdes, que se entrenaron previamente en Colombia, que Cliver Alcalá reconoció en un video que él participó en eso, que le dio armas
con carteles de narcotraficantes. Que fueron intercambiados por... Con carteles de narcotraficantes, los familiares directos de Cliver Alcalá, que como se saben son miembros de carteles de la droga en Colombia. Entonces fíjate, cuando ya se pensaba que podía cesar esa manera violenta de ver la vida, la política, el debate, que no es de ideas, sino de plomo, según ellos lo miran, ocurre los eventos que yo le he dado como calificativo, la trama de conspiración continuada, que arranca en mayo del año 2023, que incluso tuvo un hecho terrible dentro de esas tramas, fueron 4 durante el año 2023, con el asesino de la viñeta. Él confesó claramente que su deseo era volar una mesa de reuniones donde estaba el jefe de Estado. Con el ministro de la Defensa. Y se encontraba el ministro de la Defensa y otras autoridades. Fue detenido y afortunadamente desmantelado ese plan. Pero siguieron otros, espionaje, la utilización de Colombia y Servicio de Inteligencia de Colombia para captar mercenarios, hasta que llegamos a enero del año 2024. El intento de asalto fuerte del fuerte militar más importante de San Cristóbal, la toma de la gobernación de Táchira para secuestrar al gobernador y luego ir en escala, y ahí es donde entra Barinas y la trama actual, donde hubo conflictos y disturbios el 15 de enero, que fue la orden de captura que se le da a este sujeto de apellido Brand. Luego vienen también eventos terribles como por ejemplo el intento de magnicidio que fue difundido en redes sociales por otro sujeto en Maturín, Monagas, estando el presidente en una gira. Entonces, cuando tú sumas todo eso, claro, las evidencias son parte de una misma acción criminal, delictiva, terrorista, que nada tiene que ver, señoras y señores, con la política, con el debate, con un programa alterno de gobierno, sino, repito y termino, la toma del poder por la vía del terrorismo, de las armas, a sangre y fuego. Usted dice que no tiene que ver con la política, fiscal, pero usted mismo mostró ayer un video, que lo vamos a mostrar de inmediato, una parte porque es muy largo, para los fines de televisivos, pues me refiero, donde una persona vinculada con María Corina Machado, Emil Brand Ulloa. Claro, aquí lo tengo, agarramos un fragmento. Es bien importante que lo agarramos coloque. Un fragmento que nos parece significativo para complementar lo que usted está diciendo. Vamos a escucharlo. Emil Brand. Emil Brand. Del 2023 fuimos invitados a la ciudad de Caracas por Magali Meda y Henry Alviare a la Comisión Nacional de Conflicto. Allí se nos explicó sobre un plan escalonado de no producirse la habilitación de María Corina Machado. Se comenzarían con una protesta de calle el día del maestro, el día 15. De no producirse la habilitación de María Corina con esta protesta, se iría a la marcha del Día de la Democracia el día 23 de enero. Así hasta llegar al día 12 de febrero, el Día de la Juventud. Todo esto con el único plan de que María Corina fuese habilitada. Ahora, María Corina, yo la vi en un video que salió diciendo que eso es mentira, que lo torturaron. No, chico. Que para que él llegara a decir eso fue que lo sometieron a una presión. Bueno, en primer lugar, quienes conocemos y sabemos y hemos estudiado, porque es un deber para mí de un buen abogado penalista, estudiar desde la criminalística, la criminología, la medicina legal, la psicología. El lenguaje corporal de la señora era de un nerviosismo brutal. No coincidía su lenguaje corporal con la parte cognitiva, en donde expresaba de forma descoordinada y con mucho terror su mea culpa, porque se vio delatada. Esta persona que era mano derecha de ella, Emil Brand Ulloa, que forma parte de su comando principalísimo nacional del partido BB, ¿no? BB, pero no con B. No infantil. No con B grande, no infantil, no, todo lo contrario. Bien, un sector bastante extremista que no ha parado, que no ha cesado en esos discursos. Ponte a ver los discursos. Cuando tú los escuchas hablar, ¿dónde está el proyecto de gobierno? ¿Dónde está el programa de gobierno? ¿Dónde está el programa alterno económico, social, diplomático? ¿Dónde está
la inserción de Venezuela en un mundo de progreso humanitario. No, todo es un odio, un rencor, una bilis que impresiona a quien no conociera de estos factores que han heredado lo que fue el terrorismo de Estado en la Cuarta República, porque son hijos de esa época, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cómo tú vas a decir que no fue voluntaria una declaración de alguien que ya detenido, que se sabe, aparte de capturado con la extracción telefónica, todo lo que allí se le consigue? Él tiene entonces que, y ese fue tal vez su pase a una garantía judicial futura, confesar, revelar los datos que involucran a personas. Y fíjate, él nombra personas, nombra militares, nombra ciudades, nombra fechas, y para nada es casual. Fíjate, él nombra el 15 de enero, él nombró el 23 de enero, él nombró el 14 de febrero. El 15 de enero, casualmente, había esa protesta violenta en Barinas, donde este sujeto golpeó a unas funcionarias policiales y militares. Entonces, te culmino esta parte. Él va narrando de una manera secuencial cómo fue el captado el 6 de diciembre por Magali Media y Henry Alviares. Está detenido Henry Alviares. Le dan instrucciones de acciones desestabilizadoras que tenían esa fecha clave: 15 de enero, 23 de enero, 14 de febrero. ¿Para qué? Para crear un clima parecido a lo que te expliqué de lo que fue las guarimbas 2014, 2017, manifestaciones de calle, quema de carros. Incluso él dice que le entregaron para alguien en Barinas, fíjate, que le entreguen en sus manos en efectivo $20,000, solo para que en Barinas él captara personas y comenzaran a quemar las calles, a generar violencia. Bueno, fiscal, pero siendo como abogado del diablo, usted sabe que los periodistas tenemos esa mala fama. Bueno, pensando que en política de repente, bueno, vamos a presionar al gobierno, vamos a presionar al fiscal, vamos a presionar a las instituciones del Estado para que no sigan inhabilitando a María Corina Machado, y entonces hicieron toda esta presión civil. Pero es que este señor Bran Ulloa también confiesa que si no se lograba este objetivo civil, iban a la parte militar. ¿Me permite usted escuchar a Bran hablando de la parte militar, que es interesante? De no surtir efecto las acciones de calle propuestas por Magali Media, Henry Alviares y Osvaldo Bracho, en conjunto con Antonio Ledesma y Julio Borges, iniciarían la segunda etapa de este plan, que es la entrada de militares en el exilio, que entrarían de Cúcuta a Táchira, para lo que tiene que ver con la toma de bases militares. Esto iría en conjunto con una matriz comunicacional, tanto internacional como nacional, donde la estaría controlando Fernando Martínez Motola, todo para generar que la comunidad internacional genere presiones para que habiliten a María Corina Machado. Él menciona a Fernando Martínez Motola, que creo que es como se pronuncia, y él fue ministro, creo que de Comunicaciones y de la CanTV, presidente de CanTV, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, creo. Sí, y también mencionó a un general retirado de nombre Osvaldo Bracho, que tenía la coordinación militar o sea, de supuestos desertores oficiales en el exilio. Ahora, fiscal, junto con Borges y Ledesma. No nos sorprenda estos nombres, porque estas personas de manera pública, notoria, comunicacional, de manera sistemática y reiterada, han dicho que conversan con militares, que están buscando una salida militar. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Sí, eso es lo que quería preguntarle, fiscal, porque ¿cuál es el cálculo que tienen ellos con respecto al uso de los militares, cuando mucha gente sabe, incluso creo que los Estados Unidos lo saben, que los militares venezolanos están dispuestos a defender a Venezuela bajo cualquier injerencia? Mira, ellos tienen una obsesión con ese tema que ya rayó en la demencia. Esa gente ya no tiene vuelta atrás. Su trastorno, al no tener racionalidad, no va a tener victoria jamás ninguno de los planes que tienen en marcha. Te lo digo por lo siguiente. Como ellos vieron que el 11 y 12 de abril lograron un objetivo momentáneo de derrocar por la vía militar de la fuerza a Hugo Chávez, cosa que no se esperaban que en menos de 48 horas un levantamiento cívico-militar lo devolviera al poder en los términos que conocimos, donde la represión que se desató
fue increíble. Allí hubo un intento de magnicidio contra Hugo Chávez. Quien te habla siendo parlamentario, teniendo inmunidad, yo fui secuestrado, ilegalmente detenido y preso durante los días 12 y 13 de abril. Peor suerte corrieron otros inocentes compatriotas, al menos unos 12 murieron asesinados a balazos. Entonces, ellos le quedó esa especie de brutal ensoñación, ese ejercicio de pesadilla permanente, de creer que eso se va a reeditar y se va a poder hacer. Entonces dicen, vamos a generar violencia, que haya tal nivel de protesta que lleve a un pronunciamiento militar. O si no, asaltar cuarteles y manifestaciones callejeras simultáneas, que era el plan que lo revela este señor Emil Brand con lujo de detalles. Incluso dice lo que significa el plan, la consigna esta hasta el final. Él dice que eso significaba generar desestabilización en el país, aglomerar a las masas, utilizando, según él, a gremios sindicales y estudiantiles para incentivar, fíjate nuevamente, a un ala militar que atente contra las empresas energéticas del país y poner en jaque al Estado. Es decir, ¿dónde está aquí, pregunto yo a la comunidad internacional, dónde está aquí el plan de democracia alternativa? ¿Dónde está aquí el respeto a la institucionalidad democrática? Si la señora fue al TCJ a solicitar que su expediente se revisara para ver si iba a estar habilitado o no, y el TCJ tomó una decisión, respete esa decisión de una institución como el TCJ. Más bien reta, haciendo todo esto que ha sido develado y que no tiene, fíjate, este tipo de acción. Cuando se ocurren en los términos que estamos explicando, yo te preguntaría lo siguiente. Agarró un sujeto en Maturín y decretó, porque él le dio la gana, en Maturín será la muerte de Maduro. Entonces a él hay que condecorarlo y aplaudirlo. Ah, pero uno que dijo algo similar y con menos coacción de usar grupos civiles armados, como este sí lo quiso hacer, para asaltar un cuartel, lo condenaron a 17 años en el año 2012. Otro corrió una suerte peor. Alguien de 75 años, es decir, un anciano, casi un octogenario, escribía en redes sociales amenazas contra Biden. ¿Qué hizo el FBI? Lo mató, lo asesinó. Entonces, pero si eso pasa en Venezuela, la persona que lo hizo hay que aplaudirlo, hay que condecorarlo. No, señores, hay que detenerlo, hay que procesarlo, hay que investigar qué hay detrás de ello. Entonces yo pido que seamos en esto, no solo los medios de comunicación, sino los factores políticos internacionales, lo suficientemente racionales para entender el momento político que vive la patria. Fiscal, no quiero que se vaya sin que me responda una pregunta que creo que mucha gente se puede estar haciendo. Bueno, si está María Corina Machado puesta en evidencia a través de los mismos delatores, entonces, ¿qué va a pasar con ella en los próximos meses? Además, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Hay un proceso electoral que tienen que presentar candidatos, que tienen que inscribir candidaturas, pero ella está inhabilitada bueno, por una cantidad de delitos. Hoy hubo unos actos en el Consejo Nacional Electoral donde se presentaron varios candidatos. Pude observar la inscripción de, por ejemplo, el candidato de Acción Democrática, entre otros, el apoyo de Podemos al presidente Nicolás Maduro y así sucesivamente, el del Partido Comunista, etcétera. Arranca todo un proceso de personas y tarjetas que están habilitadas. Eso es parte de lo que se acordó en las fechas previstas y que arrancaron en el cronograma previsto. Entonces, yo apuesto a que eso continúe en sana paz y que no haya injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver una persona mal hablada, con una expresión igualmente brutal de odio, como el presidente de Argentina, Milei, en darle clases de democracia a Venezuela cuando él mismo dice que odia a sus padres, que él odia a la familia, que él hace loas al exterminio de Gaza? Porque ese es otro tema que me interesa aquí. Este es un canal internacional. ¿Cómo estos que se rasgan las vestiduras porque se detienen a presuntos terroristas y se presentan las pruebas y ellos aparecen convictos y confesos, son entonces candidatos al Premio Nobel de la Paz? Pero los que acabaron con Gaza
casi 40.000 muertos, destruidas las mezquitas, las universidades, los centros de salud, los bebés recién nacidos todos asesinados, animales de compañía muertos. Literalmente Gaza tiene ya un 70%, casi un 80% destruido. Y allí tú no ves pronunciamiento fáctico real de organismos internacionales como la ONU, la CPI, para detener este holocausto, el nuevo holocausto del siglo XXI. Entonces, cuando en Venezuela hay detenidos puntuales porque se develan unos planes para generar violencia en el país, entonces ahí sí empieza la estridencia. Eso es lo que yo cuestiono y vamos a abrir ese debate entonces. Tenemos pocos minutos, fiscal, y disculpe que se lo diga, pero de aquí al 28 de julio, ¿ustedes estiman que pudiera haber más violencia, brevemente, más violencia por parte de tu grupo? Yo pienso que por todo como ha venido actuando el Estado venezolano, el Ministerio Público, el sistema de justicia, los órganos auxiliares de justicia, se ha hecho un trabajo impecable para desmantelar en tiempo real estas agrupaciones criminales, que nada tiene que ver con la política. ¿O es que tú me vas a decir ahora que Ángel Heredia es futuro, va a ser condecorado por la UNESCO? Te pregunto. O el que quiso volar el puente para Maconi, el cuartel para Maconi. Es decir, nosotros estamos ante un momento estelar de la democracia venezolana donde se va a imponer la paz. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de este pueblo quiere la paz, la convivencia. No tiene asidero los sectores extremistas, odiadores de todas las horas. Mira, el rencor que tienen cuando hablan, es que hablan temblando, pero es de la tú sabes qué, ¿no? Contra ellos mismos. Entonces, imagínate cómo será contra el pueblo, contra los demás, ¿no? Entonces yo diría que vamos avanzando, vamos logrando grandes victorias. Este plan nuevamente, sumado a los otros, ha sido develado. Sus, vamos a decir así, cabecillas activos en estos planes, detenidos, y la investigación continúa. Fiscal, muchas gracias por haber venido a Telesur. Muchas gracias. Al Mundo desde el Sur, pero nosotros queremos dejar acá una reflexión. Estamos seguros de que ninguna persona en el planeta puede dudar que Venezuela es atacada por poderes fácticos que se ocultan tras las maniobras truculentas del sistema político elitesco que se ha estructurado en Washington. Y que las razones por las cuales existen medidas coercitivas, unilaterales, ilegales, con bloqueo económico financiero, se hacen para tratar de ahorcar al pueblo venezolano para que éste mire como culpable de todas estas acciones al gobierno y al proceso político que la población ha escogido. Y también estamos seguros de que toda la población venezolana sabe que esos poderes fácticos corporativos transnacionales instrumentalizan las ambiciones de algunas personas en Venezuela, quienes han crecido en la opulencia económica que han construido con inconfesables negocios a través del clientelismo político. Y aunque un grupo de personas están descontentas por la realidad frente a sus expectativas, la mayoría confía en las elecciones y el respeto a las leyes para decidir el futuro de Venezuela, fiscal, y del mundo desde el sur. El mundo.